Muy buenas tardes, ¿cómo están? Aquí Adriana transmitiendo en vivo. Esto es Café Literario desde nuestra página de Facebook del Cian Hofesh, el Centro Integral para Personas Mayores de AMIA, como cada miércoles a las 16:30 horas, hora argentina. Vamos a pasar un ratito conversando sobre libros, sobre literatura, alguna reseña, alguna recomendación y por supuesto siempre dispuesta a sus sugerencias, a sus comentarios. Venimos trabajando para quienes nos siguen cada miércoles. Bueno, esto tal vez les sea reiterativo, pero siempre es bueno retomar lo último, genera una rutina que es interesante también que podamos sostener. Sí, entonces siempre retomo un poquitito lo último para seguir avanzando. Venimos recorriendo Buenos Aires a través de los personajes que escritoras y escritores fueron creando, ¿sí?, a lo largo de su obra y que nos muestran un Buenos Aires tal vez distinto o no, o con el que nos identificamos o con el que nos sorprendemos. A partir de la ficción poder conocer lugares que tal vez transitamos todos los días, diariamente, y sin embargo no nos detenemos a observarlos. Y bueno, y los relatos que esconden los lugares de Buenos Aires. Habíamos empezado con los clásicos, por supuesto. Habíamos empezado recorriendo con Borges y recorriendo con Cortázar algunos lugares de Buenos Aires. Así fue como nos fuimos a las famosas Galería Güemes. Así también recorrimos la esquina del hombre de la esquina rosada, ¿sí? Nos metimos con el arroyo Malodado, con el barrio de Palermo, de Malevos, de Orilleros, ¿sí? Intercalamos, siempre les cuento, puede ser siempre que haya alguien que se conecta por primera vez. De hecho pasa, aunque no sea tan frecuente, en general es un grupo estable, pero siempre hay alguien que comparte este contenido. Entonces les contamos que este taller tiene, digamos, dos patas: una presencial, que es acá en nuestro centro, en nuestra sede, todos los viernes, y los miércoles esta transmisión en vivo. No es que es el mismo taller, que lo hacemos en dos formatos, no, complementamos. Entonces, algunas veces, tal vez, como recién, yo menciono algún texto que a lo mejor no lo compartí en este formato, lo compartí en el presencial y viceversa. No se preocupen, que yo siempre vuelvo, explico y siempre, por supuesto, también brindo el material del cual yo extraigo los contenidos que comparto con ustedes. Así que siempre mi mail está abierto para que ustedes me pidan los textos y yo se los mando, ¿sí? Para quien, bueno, se quede con ganas de más y le interese seguir esta temática y otras que tocamos en el taller. Bien, entonces, vamos a continuar un poco con Cortázar y con Borges, de la mano del historiador Felipe Piña. Felipe Piña en el 2022 publica una nota en la revista Viva, donde además, bueno, también se va a referir parte de esta nota que voy a compartir con ustedes. Es el contenido, es parte del contenido de su libro, un libro muy interesante que habla de las calles de Buenos Aires. Se llama Calles el libro, y acá nos vamos a correr un poquito de la ficción, y sí, me pareció igual súper interesante este linkeo, este enganche de algunos recorridos de calles que aluden a escritores, ¿sí? No siempre necesariamente argentinos. En este caso van a ver que Buenos Aires tiene una gran cantidad de personajes literarios, no ficcionales, sino, digamos, narradores, los escritores, las escritoras que nos dan estas historias
en algunos casos encantadoras, en otros policiales, en otros, bueno, misterio, terror, bueno, como la ciudad de Buenos Aires es anfitriona de muchas de las ficciones que se han ido generando y también de el reconocimiento a escritores. Entonces, vamos a arrancar por ahí, que me pareció que era interesante compartirlo. Arrancamos entonces con el comentario de Felipe Piña. La ciudad ha sido muy agradecida con la literatura a la hora de despertar, ¿sí? Y desperdigar homenajes, ¿sí? A la hora de brindar homenajes a autores y a autoras, ya sea con seudónimos, con títulos de libros y hasta personajes de cuentos infantiles. Como si se hubiese corporizado, la biblioteca de Babel que imaginó Jorge Luis Borges. La lista comenzó a construirse con aquella ordenanza señera, pionera, de noviembre de 1893. Esa norma le permitió, por ejemplo, a Villaluro ser alguna vez conocida como el barrio de las calles románticas. Villaluro, el barrio de las calles románticas, ¿sí? Y vean por qué. Dice, porque agrupa las arterias Byron, Lope de Vega, Homero, Molière, Milton, Leopardi, Virgilio, Víctor Hugo y Pedro Calderón de la Barca, entre otros apellidos ilustres de las letras del mundo. No anticipé, este cafecito es para estar ahí con libreta así y virome, porque te voy a tirar una lista de autores y de calles, ¿sí? El otro día compartiendo con alguien esta nota me dice, uy, qué buena que está la nota para jugar al Tutti Frutti. Para quienes juegan al Tutti Frutti, en otros lugares tal vez tenga otro nombre, que es un juego que uno lista por categorías, ¿sí? Bueno, en general es una categoría clásica del Tutti Frutti, las calles, ¿sí? Entonces, bueno, qué bueno esta categoría y en este caso que las calles sean, en estos casos los que mencioné recién, apellidos y nombres de escritores. Bien, esta vez no saludé, debe ser por eso que nadie me saluda. Pero bueno, hoy tengo mucho material ahí y estoy un poco corta de tiempo, entonces tal vez los saludos los hago más cortos. Siéntanse todas, todos saludados por allá y bueno, y ustedes cuando puedan me dejan ahí un mensajito en el chat y si no yo también me doy por saludada y avanzamos hoy con estas calles, ¿sí? Que homenajean a escritores. Aquella misma norma de 1893 le concedió una calle al autor, atención ahí, de La cautiva y el matadero. Aquella misma norma de 1893 le concedió una calle al autor de La cautiva y el matadero. Estoy hablando de Esteban Echeverría, Miguel de Cervantes y José Rivera Indarte, pero en otras zonas del territorio. En 1904 se sumó el poeta español Francisco de Quevedo y Villegas, ¿sí? De 1580, fallecido en 1645. Una década después, Ricardo Gutiérrez y en 1917 Almafuerte. Almafuerte que es un seudónimo, ¿sí? Docente, poeta, escritor, cuyo nombre era Pedro Bonifacio Palacios.
quien decía, nos aconsejaba no darnos por vencidos ni aún vencidos. Era una frase que utilizaba mucho Almafuerte. José Hernández, ¿sí? Tal vez el más nombrado de las calles porteñas, en 1972 se le impuso su nombre a una plazoleta y a su obra más conocida, el Martín Fierro, tiene una arteria desde el año 1933 y una plaza desde el año 1937, ¿sí? En 1923 se va a incorporar a este listado Miguel Cané. Un año después, otra calle se le concedería al autor del cuento La Cenicienta, el escritor francés Carlos Perrault. Y más franceses van a quedar inmortalizados. En 1927, en Buenos Aires, Alejandro Dumas, ¿sí? 1802, 1870. Jean de La Fontaine, 1621, 1695. Mientras que el italiano, autor de Corazón y de los Apeninos de los Andes, que en su momento lo hemos trabajado, Edmundo D'Amicis, de 1846 a 1908, pasaría a formar parte del trazado al año siguiente. Acá escribe Edward Morone, dice, Almafuerte, la juventud tiene que ser como clavos oxidados que se niegan a ser clavados. Bien, muy bien, gracias Edward por tu aporte en el chat. En 1933, ¿sí?, se impuso el nombre a una calle de Parque Avellaneda, el nombre de la novela Fecundidad de Emilio Solá, que también, por supuesto, consta en nuestro catastro, pero en Palermo, no en Parque Avellaneda. O sea, poner nombre y apellido de escritores no es tan extraño. Sí es más peculiar el nombre de la obra, como en este caso ocurrió con Emile Solá. En 1933, reitero porque hay mucho número, mucho nombre, se impuso a una calle de Parque Avellaneda el nombre de una novela de Emile Solá, que es Fecundidad, ¿sí? Las letras seguirían dando nombres del creador de los cuentos de la selva, por ejemplo, el uruguayo Horacio Quiroga. Horacio Quiroga, para ubicarnos, 1937, ¿sí?, que va a ser el impulsor de la reforma universitaria de 1918, Aníbal Ponce, y el dramaturgo Gregorio de la Ferrer en 1939. Después tenemos a Leopoldo Lugones, 1946, Macedonio Fernández y la enorme poeta Alfonsina Storni en 1956, la chilena y premio Nobel Gabriela Mistral, 1961, y Manuel Gálvez, 1969. O sea, tenemos ahí una nómina impresionante, ¿sí? El autor, por ejemplo, de Adán Buenos Aires, Leopoldo Marechal, tuvo que esperar, entre comillas, él tuvo que esperar, hasta 1989 para tener una calle, y Alejandra Pizarnik a 1991 para que otra plaza sea bautizada en su recuerdo. En 1994, una década más tarde, que falleciera en París, Julio Cortázar, pasó a ser una calle del sector del barrio de Agronomía. ¿Se acuerdan los que estuvieron conectadas miércoles pasado, que hablamos también de agronomía? Hablamos de este barrio que tanto le gustaba a Cortázar por sus árboles, por su tranquilidad, que se puede visitar hasta el día de hoy. Bueno, hablamos bastante de eso. Bueno, fue en 1994 cuando la calle del sector del barrio de Agronomía va a tener ese nombre.
El autor de Rayuela también fue homenajeado con un puente sobre la avenida San Martín y una plaza en Palermo, donde 2 años más tarde se daría el cruce más relevante para la literatura argentina contemporánea. Y ahí viene cuál va a ser el cruce. Tal vez algunos de ustedes puede ser que lo sepan. En Palermo hay un cruce de 2 calles espectaculares. Acá dice Eduardo, Horacio Quiroga, cuentos de humor negro cuya casa está en Misiones, se fue a vivir desde su Uruguay, vivió en medio de la selva, lamentablemente se suicidó. Bueno, sí, una larga historia, no solamente él, sino en la familia. Pero bueno, nos vamos a poner en la obra, digamos, eso es algo personal, obviamente siempre es muy lamentable un suicidio, pero bueno, destacamos fotógrafo también, Horacio Quiroga, menos conocido ese dato, le gustaba mucho la fotografía y se había fascinado con el monte misionero, con la naturaleza exuberante, con la luz, y dedicaba muchas horas a fotografiar, además de escribir. Muchas gracias. El cruce, decimos que tenemos el 24 de agosto de 1996, día en que se hubiese festejado el cumpleaños 97 de Borges. El kilómetro que ocupa la calle Serrano entre Honduras y Santa Fe cambiaría de nombre para siempre por el de Jorge Luis Borges, aquella calle del barrio de Palermo donde Borges vivió durante 13 años, inspiró grandes cuentos y vuelvo a nombrar el que trabajamos el viernes pasado, El hombre de la esquina rosada. En esa esquina, que también la nombra en el poema Fundación Mítica de Buenos Aires, hoy funciona un restaurante, en bodegón, en Palermo, cuyos dueños, ¿sí? El restaurante se llama El Preferido, cuyos dueños han restaurado el local manteniendo cierto espíritu original y sobre todo el color rosado de sus paredes. Esto lo estoy tomando para si alguien recién se engancha o lo escucha por la mitad, ya empezado. Esto lo dice Felipe Piña, perdón, en su libro Calles, ¿sí? Y yo lo tomo de una nota que hizo hace 2 años ya para la revista Viva. ¿Sí? A mí siempre me gusta contar de dónde saco el contenido que comparto con ustedes. A veces es como una muñeca rusa dentro de otra, pero bueno, esa es un poco la idea también de que ustedes después también puedan ir y seguir buscando e investigando por su cuenta. Entonces ahí tenemos ese cruce, ¿sí? Dicen, y yo lo he leído en distintas fuentes, que Borges nunca estuvo interesado, nunca quiso una calle con su nombre. Tampoco sabemos qué opinaría al saber que la que lleva su nombre termina en la Plaza Cortázar, ¿sí? Una metáfora, dice Felipe Piña, de la historia de nuestra literatura contemporánea, ¿sí? Bueno, es notable y esos son algunos datos, ¿sí? Hay mucho más que podemos seguir compartiendo sobre calles y digamos calles que nombran a escritores y escritoras, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. A ver, acá tengo más comentarios, dice, era muy común en esa época el suicidio, como Lugones. Marechal vivió en la calle Olaya, en Villa Crespo. Escribí desde Florida. Ahí no entiendo mucho lo que quiere decir. Desconozco, la verdad, no sé. Buena pregunta, pero desconozco. En Parque Centenario está la calle Marechal, ¿no? Está ahí bordeando, creo que está muy cerquita del Parque Centenario. Desconozco si vivió en la calle Olaya. Pero bueno, está bueno que ustedes sigan buscando. Yo voy tirando algo en este cafecito y ustedes seguirán avanzando quien tenga ganas.
Un poco la idea también hoy era, ahora entendí, escribís desde Florida, Estados Unidos. Bueno, bienvenido, bienvenido. Acá siempre estamos los miércoles y bueno, y si no nos podés escuchar en diferido para que vos puedas elegir el horario también. Así que bueno, muy bienvenido. Acá estamos. Hoy es un día muy tranquilo, con mucho sol afuera, así que bueno, mucha gente no se conecta tal vez al vivo, pero bueno, después nosotros siempre desde el centro lo que hacemos es compartirlo en distintos canales, lo subimos a nuestro canal de YouTube o algunas personas armamos una lista de difusión, hay personas que no les resulta amigable por distintas razones conectarse a un vivo, entonces bueno, esto que hemos empezado allá por el 2021, ¿no? 2020, allá por la pandemia, lo continuamos como una forma más de seguir conectados. Así que bueno, buenísimo que te hayas sumado, que se haya sumado. Yo tuteo a todo el mundo, con mucho respeto, por supuesto. Bien, entonces, la idea es ir intercalando algunos datos, digamos, históricos que tienen que ver con los barrios de la ciudad de Buenos Aires y la literatura, y en otro caso, seguir visitando esos barrios a través de personajes literarios, que es un poco la propuesta que vamos a seguir desarrollando próximas semanas. Eh, Algo muy cortito, como para ir cerrando estos minutitos que nos quedan. Volvemos otra vez a Cortázar, estamos ahí con Cortázar y Borges estos días. Ómnibus, que está en el libro Bestiario, él menciona algunos rincones de su barrio, ¿sí? Y miren, por ejemplo, este fragmento. Dice, por Tinogasta y Zamudio, Baja Clara, taconeando distintamente, saboreando el sol de noviembre roto por islas de sombra que le tiraban a su paso los árboles de agronomía. Lindo, ¿no? Ahí un punto concreto, ¿no? Tinogasta y Zamudio, Baja Clara taconeando distintamente, saboreando el sol de noviembre, roto por islas de sombra que le tiraban a su paso los árboles de agronomía. El paso de esta joven protagonista por el barrio va a volver a ser mencionado en este cuento cuando dice, en la esquina de Avenida San Martín y Nogoyá, mientras esperaba el ómnibus 168, oyó una batalla de gorriones sobre su cabeza. Hermoso, ahí está ahí el encomillado. Después dice, cabe destacar que en la Escuela Normal de Profesores, Cortázar estudió el profesorado, que luego le permitiría dictar clases tanto en Buenos Aires como en Mendoza. El paso de esta joven protagonista, ¿no? Poético, me pareció lindo para compartir con ustedes. Después Borges, en un poema de 1925 que se llama Luna de Enfrente, va a presentar un texto, en el libro, perdón, Luna de Enfrente va a presentar un texto, versos de 14, donde va a desplegar con mucha poética, con mucha delicadeza, una visión de la ciudad, romántica, ¿sí? Una visión romántica en relación, no porque se trate de una historia de amor entre dos personas, sino romántico en el sentido de añorar lo que se ha perdido, ¿sí? Ese romanticismo de Borges, ¿sí? A mi ciudad de patios cóncavos como cántaros y de calles que surcan las leguas como un vuelo, a mi ciudad de esquinas con aureola de ocaso y arrabales azules hechos de firmamento, y recobré sus casas y la luz de sus casas y esa modesta luz que urgen los almacenes.
es bellísimo, este es otro verso, ¿sí? Según las palabras de Leopoldo Marechal, en este escrito, Borges vio a Buenos Aires con esas calles que daban a la pampa, los patios con mucho sol, ¿no? Y los almacenes tan característicos. Hola Simón, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, qué bueno que estés ahí también. Bien, qué bueno acá también Eduardo, bueno, un saludo también a Simona, Eduardo, que Eduardo nos cuenta, para quien no puede leer, que dice, casi toda una vida, 32 años en el barrio no se borra, el barrio de Villa Crespo, qué lindo. Bueno, y hemos hablado en su momento. Si en algún momento, Eduardo, tenés ganas, tiempo y te interesa, en nuestro canal de YouTube, en Siam Hofesh, Personas Mayores Zambia, vas a encontrar en el canal, bueno, hay un montón de cosas grabadas. En Café Literario vas a encontrar muchos grabados y hemos en algún momento referido, no al barrio específicamente, pero sí eh, insoslayable. Y Cortázar describió mejor que nadie Buenos Aires y siempre amigo de las causas populares. Bien, bien, bueno, qué bueno que esto lleve también a que cada quien pueda conectarse con lo propio, con su propia historia. Bien, vamos a ir cerrando con esto, que quería terminar cortito para despedirnos y después, bueno, pueden seguir dejando comentarios y yo después, por supuesto, con posterioridad al vivo les contesto. Les decía, ¿no? Que Leopoldo Marechal dice que Borges acá dio como el protagonismo a esos almacenes, ¿no? A esos soles de la pampa. Dice, ha fabricado un pequeño universo con todas estas cosas, asociándolas a su vida sentimental. Asimismo, señala que Borges mentó sus calles a su paso, las cosas se animan y hablan, en cada umbral hay una sombra. Perdón, lo leí mal, perdón. Mentó sus calles a su paso, las cosas se animan, lo que vale una coma, y hablan en cada umbral hay una sombra y toda calle es una horta por donde se desangró el ayer. ¿Sí? Perdón que lo leí no muy bien, disculpen, me gusta leer mejor, pero justo el texto que tengo no está separado en versos, sino que tengo todo un texto seguido, entonces está un poco complicado darle la entonación correcta. Hasta ahí vamos a quedarnos hoy con estas palabras, me parece que vale la pena quedarse ahí con esa sensación. Vamos a seguir, pero ojo, no nos vamos a quedar solamente en el pasado. Próximamente vamos a seguir compartiendo barrios de Buenos Aires en la literatura y vamos a meternos con algunos autores y autoras más contemporáneos, ¿sí? La idea es hacer un recorrido lo más diverso posible, con distintos estilos, con distintas temáticas y bueno, dar un recorrido que podamos hacerlo juntos. Bien, hasta acá llegamos. Muchas gracias por acompañarles. Como siempre le digo, lo hago con mucho placer. Yo sé que muchas y muchos de ustedes lo comparten con familiares, con amigos, con gente que a lo mejor no puede ir a un taller presencial, así que bueno, para mí eso es muy valioso, compártanlo, difúndanlo, que para eso lo hacemos con mucho cariño. Así que a la próxima, nos vemos. Chau, chau. Gracias, gracias por sus comentarios. Chau, chau. Hasta la próxima. Gracias.